La anciana despertaba cada mañana con el mismo sonido, el tic-tac del reloj sobre la pared. No había risas, ni pasos, ni voces, solo ese ritmo constante que le recordaba que el tiempo seguía avanzando. Aunque su vida se hubiera detenido hacía mucho, se levantaba despacio, con los huesos cansados, y abría las ventanas para que entrara la luz, aunque en su corazón seguía siendo de noche. Su casa era pequeña, sencilla, pero llena de memorias. Cada objeto tenía una historia, y cada historia dolía. En la mesa, una taza solitaria esperaba compañía. En la mecedora, un chal doblado conservaba el perfume de otros tiempos. Todo hablaba del pasado, nada del presente. Al mediodía, preparaba su comida con lentitud, solo por costumbre. «Comer para vivir», murmuraba. El plato quedaba casi intacto. No era hambre lo que le faltaba, era ganas. Se sentaba junto a la ventana y miraba el camino vacío, esperando ver pasar a alguien. Pero nadie venía. Por las tardes se refugiaba en el silencio. Intentaba rezar, pero sus labios apenas se movían. «Dios mío», alcanzaba a decir sin terminar la frase. La oración moría antes de nacer. Era como si el cielo se hubiera cerrado para siempre. Al caer la noche, se recostaba y escuchaba el viento golpear las persianas. A veces le parecía oír un susurro, una voz lejana, pero enseguida se convencía de que era el eco del viento. Así pasaban sus días, entre recuerdos y silencio. No lo sabía, pero en ese silencio profundo, Jesús ya la estaba escuchando. Una tarde, mientras ordenaba un cajón viejo, encontró una foto amarillenta. En ella estaba su esposo, joven, con una sonrisa que hacía brillar sus ojos. Ella también sonreía. Por un momento, creyó volver a oír su risa, ese sonido que llenaba la casa de alegría, pero al mirarse ahora, comprendió cuánto tiempo había pasado. Se sentó y sostuvo la foto contra el pecho. «Éramos felices», susurró. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, sin ruido. Recordó las promesas, los días de campo, los atardeceres que compartieron. Recordó también el día en que lo perdió, y cómo el silencio se volvió su única compañía desde entonces. Cada rincón del hogar era un eco. El piso crujía igual que antes, el viento seguía entrando por las rendijas y hasta los pájaros cantaban las mismas melodías, pero él no estaba. «¿Por qué, Señor?», preguntó mirando al techo. «¿Por qué me dejaste sola tanto tiempo?». El reloj seguía marcando las horas, pero ella ya no las contaba. Solo existía el antes y el después de su pérdida. Todo lo demás era vacío. Cerró los ojos y besó la foto. «Algún día volveremos a encontrarnos», dijo. Y al pronunciar esas palabras, algo suave se movió en el aire. No era viento, era presencia. Jesús la miraba en ese momento, en silencio, guardando su respuesta. La fe de la anciana había sido fuerte una vez. Había rezado por sus hijos, por su esposo, por el pueblo entero. Había creído en los milagros, en los ángeles, en las promesas, pero con el tiempo las oraciones se volvieron rutina y la esperanza se fue apagando como una vela al final de la noche. Encendía su veladora frente al altar, pero no sentía nada. Miraba la cruz y decía: «Te sigo esperando, Señor». Su voz era apenas un hilo, temblorosa, casi sin vida. No era enojo lo que sentía, sino cansancio. Cansancio de esperar, de creer, de seguir hablando al cielo sin escuchar respuesta. Algunas veces pensó que su fe ya no servía. «Tal vez Dios escucha a los jóvenes, no a los que ya estamos por irnos», se decía. Pero aún así encendía su vela cada noche. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por costumbre, tal vez porque algo dentro de ella se negaba a rendirse del todo. Esa pequeña llama era lo único que seguía vivo en su casa. La miraba con tristeza, pero también con respeto. «Tú al menos no te apagas», le decía. Sin saberlo, esas palabras eran oración, y Jesús las recibía con ternura. La fe parecía débil, pero seguía respirando, y eso bastaba para que el cielo empezara a moverse a su favor. Cada tarde,
El sol caía sobre el patio, pintando de oro las paredes. Ella se sentaba en la mecedora y observaba cómo la sombra avanzaba poco a poco. Así pasa la vida, pensaba, despacito, hasta que todo se apaga. La soledad era su única certeza, su única compañía. A veces hablaba con los objetos, con el reloj, con las plantas, con las paredes. No porque hubiera perdido la razón, sino porque necesitaba oír su propia voz. El silencio era tan denso que dolía. Hasta el canto de los pájaros le parecía lejano. «¿Dónde estás, Señor?», preguntaba en voz alta. «¿Por qué callas tanto?». No había respuesta, solo el sonido del viento, llevando sus palabras hacia ninguna parte. Cerraba los ojos, intentando imaginar su rostro, pero la mente solo le mostraba sombras. Una noche, mientras miraba el crucifijo, le habló sin miedo. «Si ya no tienes nada para mí, al menos dame descanso». Las lágrimas rodaron lentas, cayendo sobre su regazo. El reloj siguió marcando las horas. Ella se quedó dormida con el rostro húmedo, sin saber que esa oración había subido más alto de lo que imaginaba. En el cielo, Jesús guardó silencio, pero no de ausencia, sino de preparación. El amanecer llegó con su luz fría y suave. La anciana intentó levantarse, pero el cuerpo le pesaba más que nunca. Las rodillas crujieron, los brazos dolían, y un suspiro escapó de sus labios. «Ya no sirvo para nada», dijo con tristeza. Se sentó al borde de la cama, mirando sus manos arrugadas, esas manos que un día sostuvieron tanto amor y ahora temblaban sin motivo. El cuerpo dolía, sí, pero el alma dolía más. Era un cansancio que no se quitaba con descanso ni con medicinas. Era una fatiga de existir, de estar en pie sin razones. «Ya no tengo a quién cuidar, ni quien me espere», murmuró. «Solo tú, Señor, si es que aún me escuchas». Miró hacia la cruz sobre la pared. La figura de Cristo parecía mirarla con compasión, pero no dijo nada. El silencio era el mismo de siempre, profundo, impenetrable. Sin embargo, algo distinto se escondía en ese silencio. Un llamado leve, casi invisible. La anciana no lo entendió. Solo suspiró y se recostó. «Si hoy me llamas, estaré lista», dijo con una dulzura resignada. Afuera, el canto de un gallo anunció un nuevo día. No lo sabía, pero ese día sería el principio del fin de su espera. Cuando caía la noche, todo se volvía más intenso. Los pensamientos, los recuerdos, los miedos. La oscuridad no la asustaba, lo que la hería era el silencio. Se acostaba temprano, pero el sueño no venía. Se daba vuelta una y otra vez, buscando una postura que calmara el cuerpo, pero el alma no encontraba lugar donde descansar. La vela ardía junto al altar, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. A veces creía ver formas, figuras, tal vez rostros. «Será mi imaginación», pensaba. Pero una noche, una de esas sombras se detuvo justo frente a la cruz, y la llama pareció brillar más fuerte. El corazón le dio un salto. «Jesús, ¿eres tú?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Solo el mismo silencio denso. Pero esa noche algo cambió. Por primera vez en años, el silencio no la hizo llorar. Sentía que ese silencio la miraba, la envolvía, la entendía. Cerró los ojos y oró sin palabras. No pidió nada. Solo entregó su cansancio, su soledad, su miedo. «Aquí estoy», dijo finalmente, y el cielo, invisible y silencioso, comenzó a acercarse. Una madrugada despertó con el corazón acelerado. Había soñado que caminaba por un camino largo, lleno de puertas cerradas. Golpeaba una tras otra, pero nadie respondía. Despertó llorando, con las manos temblorosas. «Así es mi vida», dijo. «Puertas que no se abren». Se arrodilló frente al altar, con más fuerza de la que tenía. «Jesús», clamó, «si todavía me ves, háblame. Dime que no hice todo mal, dime que no fue en vano». Las lágrimas mojaban el piso, pero ella no se movía. Era una oración desesperada, un grito del alma que había guardado demasiado. Pasaron minutos, tal vez horas, nada. El aire seguía quieto, el cielo seguía callando.
Exhausta, se dejó caer sobre la silla. «Ya no voy a insistir», murmuró. «Si no me respondes, igual te esperaré». Sus palabras se quedaron flotando en el aire y aunque no lo supo, una lágrima suya cayó justo sobre el pie de la cruz. La madera absorbió aquella gota como si bebiera vida. El cielo no respondió esa noche, pero el corazón de Jesús comenzó a moverse. Los días siguientes fueron oscuros, no porque el sol no saliera, sino porque su alma se había cansado de esperar. «Ya basta», dijo una tarde mientras apagaba la vela. «Si Dios quiere hablarme, que lo haga sin palabras. Yo ya no tengo nada más que decir». Su voz no era de enojo, sino de derrota. Se sentó en la mecedora y cerró los ojos. «Quizás mi historia terminó hace mucho y solo me quedé aquí, respirando recuerdos». Una lágrima cayó y luego otra. «Ya no quiero luchar, Señor», susurró. «Solo quiero descansar». En el silencio se escuchó un leve trueno a lo lejos, aunque el cielo estaba claro. El viento sopló moviendo las cortinas. «Será el clima», pensó, sin sospechar que el cielo acababa de responderle con su primer gesto. Esa noche no encendió la vela. Dejó la casa a oscuras, pero mientras dormía, una pequeña chispa de luz apareció en el altar. Nadie la encendió. Era la respuesta que ella había pedido. Jesús, hablando sin palabras. Esa noche soñó que caminaba por un campo inmenso, lleno de flores secas. El cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia. Caminaba descalza, cansada, con el corazón apretado. De pronto sintió que alguien caminaba detrás de ella. No volteó. No podía. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su pecho. Entonces oyó su nombre, pronunciado con una dulzura que no había sentido en años. «María». Se detuvo. Las lágrimas comenzaron a correr, sin que entendiera por qué. «María», volvió a oír. «No llores más». Al instante, una brisa suave recorrió su rostro, tibia, viva, y cuando despertó, tenía la cara empapada en lágrimas reales. El corazón le latía con fuerza. Se incorporó y miró hacia el altar. La vela que ella no había encendido seguía ardiendo. «¿Fuiste tú?», susurró. El silencio no respondió, pero algo dentro de ella sabía la verdad. Esa llama no era suya, era respuesta. Se arrodilló lentamente, con el alma temblando. «Jesús, estás aquí». La brisa volvió a moverse, ligera, envolvente, y por primera vez en mucho tiempo el llanto ya no era de desesperación, sino de alivio. Una lágrima sincera había abierto el cielo. Desde aquella noche el silencio dejó de ser enemigo. Cada vez que el viento pasaba por la ventana, ella sentía algo parecido a compañía. Ya no hablaba con las paredes, sino con el aire. «Sé que estás escuchando», decía, y aunque no oía palabras, sentía respuestas, una calma repentina, un calor en el pecho, una fuerza que no venía de ella. Un día, mientras tejía, escuchó en lo profundo de su alma una voz clara, sin sonido, sin idioma. «Estoy contigo». Se detuvo, el corazón le dio un vuelco. «¿Jesús?», preguntó con un hilo de voz. La voz interior respondió, suave como el respiro: «Siempre lo estuve». Las lágrimas comenzaron a caer otra vez, pero eran diferentes. Era el llanto de quien por fin escucha lo que siempre quiso oír. «Pensé que te habías ido», dijo entre sollozos. «Nunca me fui». Guardó silencio largo rato, sin moverse, sin parpadear. La paz que sintió era tan profunda que el mundo entero pareció detenerse. El viento afuera, el reloj, todo se volvió parte de esa presencia. Jesús no gritó, no irrumpió, no pidió, solo estuvo, y su sola presencia fue la respuesta más hermosa que ella había esperado. Cuando amaneció, algo dentro de ella era distinto. No podía explicarlo, todo seguía igual, pero todo era nuevo. Se levantó despacio, respirando hondo, y notó que el aire tenía un olor distinto, más fresco, más limpio. «Hoy es diferente», murmuró, y lo era. Preparó café como cada mañana, pero lo hizo sonriendo. La taza humeaba frente a ella y el vapor ascendía como una oración silenciosa.
Gracias, Jesús, dijo sin pensar. Por primera vez en años, esas palabras nacieron del corazón. No eran repetición, eran gratitud verdadera. Abrió la puerta y el sol la bañó por completo. Cerró los ojos y sintió que el calor la abrazaba. ¿Así se siente tu amor?, preguntó. Nadie respondió, pero la brisa le acarició el rostro con tanta ternura que bastó como respuesta. Todo lo que antes parecía muerto dentro de ella comenzaba a revivir. El alma, que había dormido tanto tiempo, despertaba despacio, como un amanecer lento después de una noche eterna. Por dentro, sabía que Jesús no solo la había escuchado, la había tocado. Una tarde, mientras limpiaba el altar, ocurrió algo que marcaría su alma para siempre. Estaba acomodando las flores marchitas cuando sintió una mano sobre su hombro. No se asustó, no tuvo tiempo de pensar. El calor que emanaba esa mano era diferente, tan real y suave que el cuerpo entero le tembló. Se quedó quieta, respirando con dificultad, mientras el corazón le latía tan fuerte que creyó que se rompería. Jesús, susurró. No necesitó abrir los ojos para saber que era él. La presencia era tan clara, tan viva, que su cuerpo entero la reconoció. No vio luz, ni escuchó voces, pero su alma se arrodilló dentro de ella. De sus ojos comenzaron a brotar lágrimas, silenciosas, dulces, sin dolor. «Tardaste tanto», dijo entre sollozos. La mano siguió allí unos segundos más, y luego se retiró lentamente, como quien promete volver. El aire se llenó de un aroma suave, como a pan recién hecho y flores frescas. Ella se dejó caer de rodillas y lloró, no por tristeza, sino por plenitud. «Ahora sé que estuviste conmigo todo este tiempo», dijo. El toque de Jesús no había sanado su cuerpo, sino algo más profundo, el alma que había olvidado lo que era sentirse amada. Esa noche, la anciana se arrodilló frente al altar como tantas veces antes, pero esta vez no fue para pedir, fue para agradecer. «Gracias, Señor, por venir», dijo con la voz temblorosa, no cuando yo quería, sino cuando lo necesitaba. Las palabras fluían solas, sin esfuerzo, como si el alma hablara directamente sin pasar por los labios. Ya no repetía oraciones aprendidas, decía cosas simples pero vivas. «Hoy respiré, Jesús, hoy pude sonreír, hoy el viento me habló de ti». Cada frase era una semilla de paz que caía en el suelo de su corazón. Sentía que orar ya no era hablar al cielo lejano, sino conversar con alguien sentado a su lado. Por primera vez, comprendió que el silencio de Dios también había sido respuesta. «Si no hubieras callado, no habría aprendido a escuchar», dijo sonriendo. La vela, encendida frente a ella, parecía danzar al compás de sus palabras. El alma se le llenó de una alegría suave, sin ruido, sin prisa. Era como si cada rincón de su casa hubiera empezado a respirar junto con ella. Aquella noche, cuando se acostó, no sintió soledad. Jesús estaba en todas partes, en el aire, en el fuego, en el corazón, y mientras dormía, su oración seguía viva, flotando en el silencio, como un canto que el cielo entendía sin palabras. Una tarde, mientras tejía, la memoria le trajo rostros del pasado, viejas heridas, palabras duras, errores que nunca había perdonado ni olvidado. El alma le pesó de nuevo, pero no con tristeza, sino con verdad. «Jesús», dijo con voz suave, «quiero soltar todo esto, no quiero llevarlo más». Recordó a su hermana, con quien dejó de hablar hace años, a su hijo distante, a quien amaba, pero nunca comprendió, a sí misma, con tanta culpa acumulada. Cerró los ojos y susurró: «Los perdono, Señor, y me perdono también». Fue entonces cuando una brisa cálida llenó la habitación. No era viento, era alivio. Sintió que algo se levantaba de su pecho, algo invisible pero real. Sus hombros, antes tensos, se relajaron. «Así se siente la libertad», murmuró entre lágrimas. La culpa ya no tenía lugar en su alma. Todo lo que alguna vez la había atado se disolvió en esa paz inmensa que solo viene de Jesús. Miró la cruz y dijo con ternura:
Gracias por no cansarte de esperarme. Aquel día, la anciana no solo fue perdonada, aprendió a perdonar con el mismo amor que la había tocado. Una mañana, mientras regaba las flores, escuchó que tocaban la puerta. Era una vecina joven con los ojos cansados. ¿Puedo pasar, doña María?, preguntó. Ella asintió, sorprendida. La mujer se sentó y, sin poder contenerse, empezó a llorar. Mi esposo me dejó, dijo entre sollozos. No sé qué hacer. María la miró en silencio, y algo dentro de ella recordó su propia historia. Yo también creí que mi vida había terminado cuando perdí al mío, dijo con ternura. Pero Jesús me esperó en mi dolor. Le tomó las manos y continuó. No hay soledad tan grande que Él no pueda llenar. La joven levantó la vista buscando consuelo y encontró en los ojos de la anciana una paz que no sabía explicar. ¿Cómo hace para no llorar?, preguntó. Porque aprendí que Jesús también llora conmigo, respondió. Esa conversación cambió a las dos. La vecina se fue con el alma más ligera, y María se quedó mirando el cielo con una sonrisa. Gracias, Señor, susurró. Ahora entiendo. Cuando respondes, también me envías a consolar. La puerta se cerró, pero el eco de aquella visita siguió sonando como oración compartida. Desde entonces, algo nuevo empezó a pasar. Cada persona que entraba a su casa decía lo mismo. Aquí se siente diferente. Algunos notaban el aire tibio, otros decían que olía a flores, aunque no las hubiera. María sonreía y respondía siempre igual. No soy yo, es Él. Las noches, antes frías, se volvieron serenas. La luz de la vela ya no era solo llama, era símbolo. Ardía sin consumirse como su fe. Cada rincón de la casa tenía brillo. Hasta el reloj, testigo de tantos silencios, parecía marcar el tiempo con ritmo distinto. María entendió que Jesús no solo había respondido con consuelo, sino con presencia. Ya no era visita, era morador. Vivía allí, en su hogar sencillo, en el corazón que volvió a abrirse. A veces, al caer la tarde, se sentaba en su mecedora, mirando el cielo anaranjado. ¿Sabes, Jesús?, decía con ternura. Tardaste en responder, pero llegaste justo a tiempo. Y al decirlo, el aire se llenaba de una paz tan real que hasta el silencio sonaba a oración. La casa, antes vacía, ahora era templo, y su alma, un altar encendido. El tiempo siguió su curso, pero María ya no vivía igual. Cada día era un encuentro nuevo con lo invisible. Escuchaba a Jesús en todo, en el canto de los pájaros, en el murmullo del viento, en el silencio de la tarde. Antes creía que el cielo callaba, decía sonriendo, pero era yo quien hablaba demasiado. Ahora sabía escuchar. Cuando las cosas no salían bien, en lugar de quejarse, se quedaba quieta y preguntaba, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Y en su corazón siempre llegaba una respuesta. Confía. Esa palabra bastaba. No necesitaba más. Una mañana, mientras preparaba café, sintió la misma voz de años atrás. Suave, tierna, cercana. Gracias por no rendirte. De sus ojos se llenaron de lágrimas y contestó en voz baja. Gracias a ti por responder. Desde ese día ya no buscó milagros grandes. Descubrió que el verdadero milagro era despertar cada mañana sabiendo que no estaba sola. El alma que un día vivió en silencio, ahora escuchaba la música secreta del amor divino. Jesús no hablaba mucho, pero su presencia decía todo. Una tarde de verano, María se sorprendió tarareando. Era una melodía antigua, de su juventud. Al principio se detuvo, avergonzada, pero luego sonrió. ¿Por qué no?, dijo y siguió cantando bajito, mientras barría. Su voz temblaba, pero era dulce, sincera. Los vecinos la oyeron y se detuvieron a escuchar. Doña María canta otra vez, murmuraban con alegría. Hacía años que nadie la oía cantar. Esa voz frágil, entre risas y lágrimas, llenó la calle de ternura. Al terminar, levantó la mirada al cielo. Este canto es para ti, Jesús, porque me devolviste el alma. En el fondo, sintió que él sonreía con ella. No lo vio, pero lo supo.
Desde entonces cada día tenía su propio canto, uno de agradecimiento, otro de consuelo, otro de amor. A veces era solo un suspiro, otras un murmullo al amanecer, pero en todos su corazón cantaba. El alma que había callado tantos años ahora era melodía viva. Jesús no solo había respondido a su clamor, le había devuelto la voz. El tiempo envejeció su cuerpo, pero no su alma. Cada arruga era una historia de fe, cada mirada, una oración cumplida. Una tarde, mientras regaba las flores, se detuvo y dijo en voz alta: «Jesús, si esto es lo último que me das, me basta, ya no necesito nada más». El viento sopló, y en su interior escuchó aquella voz conocida, llena de ternura infinita. «No pedías poco, María, pedías mi presencia y la tienes». Cerró los ojos, con el corazón temblando. «Entonces mi espera terminó», respondió. El sol se ocultó lentamente, pintando de dorado las paredes de su casa. Todo estaba en calma. Se sentó en su mecedora, respirando la paz que tanto había buscado. Sabía que su historia estaba completa. Jesús había respondido, no con milagros, sino con amor que permanece. «Gracias», susurró una última vez, «por no olvidarme cuando yo me olvidé de mí». Y en ese agradecimiento, el cielo se abrió en silencio. Esa noche, la casa estaba más luminosa que nunca. La vela ardía firme, el aire olía a flores frescas, y la brisa se movía suave, como si alguien invisible caminara por allí. María se sentó frente al altar, con el rosario entre las manos. «Estoy lista, Señor», dijo. «Ya escuché tu respuesta». Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. No sintió miedo, solo gratitud. Una luz cálida la envolvió por completo. No era de este mundo. Era el abrazo que había esperado toda su vida. Cuando el amanecer llegó, los vecinos encontraron su casa tranquila. María descansaba en su silla, con el rostro sereno y una sonrisa leve. La vela seguía encendida. Nadie lloró. Todos supieron que ella no se había ido. Había llegado a donde su alma siempre quiso estar. Jesús había cumplido su promesa. El silencio se volvió palabra, y la palabra se hizo eternidad.